Ernesto y yo nos conocimos en 1983, en un septiembre. Entonces, coincidimos en una ocasión, Ernesto me invitó a salir y nunca nos volvimos a separar. Fue en un 19 de septiembre de 1983. Ahora, poco a poco, como toda gran relación, se fue construyendo. Fuimos venciendo los dos muchas dificultades, porque una relación de impacto pues es muy fácil, es la seducción, el momento precioso, pero sostener una relación, yo creo que eso es lo más importante. Nosotros duramos casi 30 años juntos. Ernesto estaba lleno de timideces y sí, a base de convencimiento, logré que pudiera publicar sus poemas, que para mí son extraordinarios. ¿A dónde va mi corazón extinto, mi prestigio extinguido, mis manos extenuadas, mi ayer, mi hoy, mi siempre, el que fui, el que estoy dejando ya de ser, la luz que me miró cuando nací, el cielo de mi infancia, los primeros planetas de mi ciencia, las primeras palabras de mi lengua y las primeras sílabas del canto? Es tan complicada, tan compleja y rica la personalidad de Ernesto de la Peña que es muy difícil en pocos minutos abarcarla. Me tocó presentar precisamente en la edición que por fortuna se decidió hacer de toda su obra ensayística, histórica, filosófica, literaria y poética en los últimos años, ¿no? El primer tomo de esos 3 grandes volúmenes tiene un prólogo mío. Creo que hubiera podido ser uno de los poetas más importantes. Se tardó y se resistió por modestia a publicar sus libros. Ya he hablado de los poemas de Ernesto, que son de una factura espléndida, pues tenía una formación lingüística, literaria, histórica formidable, así que su obra literaria es muy importante. Cuando lo conocí, él ya era un hombre maduro y pesó más la cantidad de idiomas que sabía. 30 y tantos idiomas, y como que eso era lo que más atraía a la gente, y se fue haciendo como a un lado esa parte creativa de Ernesto literaria. Entonces produjo sus extraordinarios poemas que agrupó bajo el nombre de Palabras para el desencuentro. Él publicó Las estratagemas de Dios, su primer libro, y recibe el premio Javier Villaurrutia. ¿Quién soy? ¿Qué vine a hacer? ¿Por qué todo? ¿Para qué? ¿De dónde a dónde? La obra de Ernesto es de muy difícil catalogación. Es una obra muy rica en temática, en forma y desde luego en contenido. Ernesto era una rara avis, era un personaje que sería un tópico hablar de él comparándolo con un hombre renacentista. Era una mente inquieta, voraz, ávida de conocimientos, y esto se refleja en su literatura, en su formidable literatura. Es decir, libros tan disímbolos como El Estado como Mandala, el estudio sobre Cautilia, o La Rosa Transfigurada, o El Centro Sin Orilla, que es una compilación de cápsulas de divulgación sesudas, por supuesto, o Palabras para el Desencuentro, que es ante todo su obra poética, o La Sinrazón Sospechosa, que es su estudio sobre el Quijote, o Castillos para Homero.
centrado sobre todo en la Odisea, la narrativa con obras como Mineralogía para intrusos, que es más bien una especie de prosa poética, o el divertidísimo Indeleble caso de Borelli. Bueno, creo que la obra de Ernesto amerita una gran divulgación. Bueno, la obra de Ernesto es muy sorprendente por varias cosas. Si tú te acercas a ella, te das cuenta que tiene un sector que es para lectores que tienen más información de lo normal y que la pueden disfrutar muy bien, pero también tenía mucho la gana de contarle a la gente común sus asombros y sus descubrimientos, ¿no? Y de cosas tan complicadas luego, por ejemplo, como los evangelios que hablan de la vida de Jesús cuando era niño, ¿no? Entonces son temas no fáciles, pero él entraba a esos temas duros y los hablaba como se platica en la plaza pública. Yo creo que una de las grandes cosas de Ernesto de la Peña fue plantear asuntos importantes en la plaza pública. Ernesto de la Peña fue un escritor tardío. Él dedicó toda su vida a aprender, a enseñarnos, a iluminarlos con su prodigiosa sabiduría verbal, y de pronto decidió verter sus pasiones en la escritura. Y el caso de Borelli pues es un ejemplo clásico de una novela corta. Yo la pondría entre las mejores novelas cortas del siglo XX y naturalmente en una muestra magistral de lo que es la literatura de vampiros, de cómo se hace una gran obra sin jamás mencionar la palabra vampiro. La Biblia fue un punto clave para Ernesto. Fue como el puente para ir conociendo idiomas. Él tomó el texto directamente hebreo, ¿no? Pero el hebreo le mandaba, el texto a veces lo mandaba al arameo, o lo mandaba al cirílico, o lo mandaba al latín. La Biblia le fue mandando qué idiomas aprender de los clásicos, de los antiguos. Uno de los grandes temas de Ernesto fue el conocimiento profundo de las religiones. Y es un tema, yo creo que a todos les importa, y Ernesto, a pesar de que era un ateo feliz. Él no era un iconoclasta, era un ateo feliz nada más, y todo lo que había conocido, precisamente para documentar la existencia o no de la divinidad de una religión o de otra, él la ponía en la mesa. Me asombraba mucho que rabinos, que pastores protestantes, que sacerdotes católicos muy entrados en su materia, fueran a consultarle cosas a ese ateo que se llamaba Ernesto de la Peña. Bueno, es un fenómeno peculiarísimo, pero obviamente la importancia de Ernesto no se limita a su formidable conocimiento de decenas de lenguas. Él era muy modesto para hablar de las lenguas que conocía. Él de pasada iba mencionando cuál había comenzado a estudiar, cuál se había enseñado él mismo, cuáles había estudiado de manera sistemática. Por ejemplo, las letras clásicas, desde luego. Tomó muchos cursos intensivos de chino en el Colegio de México. Estudió con profundidad el alemán. Quiso aprender y tuvo una maestra particular al respecto, el húngaro. Desde luego con un rabino aprendió el hebreo. Hubo otras lenguas que él fue añadiendo a su enorme bagaje como políglota a partir, digamos, del conocimiento previo de otras lenguas. Cuando se saben 3 o 4 o 5 lenguas romances, las demás son casi naturales o consustanciales o resultan más o menos asequibles, no con ausencia de esfuerzo, pero él podía entrar a esos terrenos. Yo tengo entendido, sánscrito por supuesto, copto, estudió también los textos etíopes, entonces estudió amárico, desde luego estudió ruso, y con el ruso una cantidad de conocimientos sobre las lenguas eslavas. Es decir, era francamente pasmoso. Él decía que conocía bien unas cuantas. Desde luego era se ufanaba, estaba muy orgulloso de su impecable francés.
de su estupendo alemán. Decía que la lengua que más le gustaba, no en balde reconocía en el Dante al más grande poeta, era el italiano. Por otro lado, había lenguas en las que se sentía él muy, muy diestro, muy ducho, pero no decía que las hablaba con soltura, decía, las conozco, las he estudiado. Entonces es muy difícil saber cuántas fueron al final, pero yo tengo la sospecha por los cálculos que él y yo un día hicimos, que la cifra era rayana en los 32. Cuando yo conocí a Ernesto, ya era dueño de una extraordinaria biblioteca de más de 20,000 volúmenes, con muy buena selección de libros, porque no había pajita. Ernesto no guardaba las tesis ni libro patito que de repente te llegan. A mí me impresionó el acervo de diccionarios que tenía, impresionantes, en árabe, latín, cirílico, bajo latín, no sé, griego, en fin, arameo, hitita, en fin, muchos diccionarios impresionantes y además ya más especializados. En lingüística especialmente, por ejemplo, tenía diccionarios en inglés antiguo para ver inglés antiguo, leía muy bien a Shakespeare en el texto original, ¿no? Toda la colección que tenía de griegos y de latinos era impresionante. La biblioteca de Ernesto es la de un verdadero humanista, entendiendo como ese hombre que entra a todo el saber clásico, antiguo. Ernesto quiso que se resguardara en un lugar y actualmente la compró la Fundación Telmex y está en Chimalistac, en un sitio realmente muy, muy hermoso. Y siempre este silencio, esta esquina de sombra, este vacío, esta ausente ignorancia, esta penuria gélida, esta garra letal que me destroza, este monstruo agobiante, este Dios que me mata y me desvive, esta tumba, el cadalso, las huidas, los sauces que me vieron, el amor que fue mío y no es de nadie, el entusiasmo que me saludó y la muerte cabal, y el gran olvido, y la sal, y la arena, y la ventisca. Pero la obra literaria que me he ocupado de leer constantemente por la radio y personalmente en cátedras o en conferencias es admirable, ¿eh? Es de una calidad espléndida. Y lo son también sus complejos textos narrativos. Así que estaba, bueno, pues Ernesto dotado para una cantidad de terrenos, que una de las cosas que he dicho en la última época es esta. Uno se acostumbra en 30 años de tratar frecuentemente a un sabio y a un hombre de la inteligencia de Ernesto y piensa siempre, mañana le preguntaré a Ernesto cómo se pronuncia en yugoslavo o en croata o en alemán, porque aparte de las 6 lenguas que hablaba como español, conocía 20 más o 21. Así que sabía de checoslovaco, de croata, de griego, de hebreo. Y esa obsesión, mañana le voy a preguntar, en el momento en que recuerdas que está muerto, me ha hecho pensar en la terrible cosa que es perder, lo dije en el homenaje de Bellas Artes, a una persona con esas facultades, porque no se pierde solamente la persona, sino todo lo que hay dentro de su cabeza. Bueno, decía Javier Villaurrutia que cuando un autor cultiva varias disciplinas o varias notas de la escritura,
pero es poeta, fundamentalmente poeta. Eso permea todo lo que escribe. Y en el caso de Ernesto de la Peña, esto procede porque era un hombre con un gran conocimiento de las estructuras lingüísticas, con un gran amor por la palabra y su sonoridad. Pero ¿qué sucede con el Ernesto de la Peña que se ofrece al verso o que decide entrar en ese universo tan complejo, tan desafiante como es el de la poesía en verso? Ahí es donde encontramos a un Ernesto de la Peña desnudo. El poeta siempre está totalmente desamparado ante la pasión amorosa, ante la circunstancia de saberse solo en el universo, y de eso habla la poesía de Ernesto de la Peña, con una gran valentía, con un gran sentido confesional pero objetivo. Yo compararía, las comparaciones siempre son difíciles, pero la poesía de Ernesto de la Peña se acerca en su espíritu a José Gorostiza en Muerte sin fin, a Cada cosa es Babel de Eduardo Lizalde. ¿Por qué? Porque su poesía habla del drama metafísico del hombre, pero también de las pequeñas ambiciones, los pequeños triunfos y los grandes fracasos del hombre de todos los días. Y eso es lo que hace su poesía pues entrañable, próxima. De hecho, desde el título de su libro Palabras para el desencuentro, vemos este espíritu del hombre que se encuentra absolutamente a merced de sus propias pasiones y de lo que los dioses determinen que deben hacer o pueden hacer con él. Y el amor coagulado, y el olvido, y el desamor tremendo, y el incendio y la lacra, y el sollozo aplastado por gendarmes, y el anhelo y el ansia y el despecho, y los gritos y el agua del ahogado, y el desamor, el grito y la gangrena, y los gritos, las rocas y el basalto, y el cáncer y la sangre, las heridas, las pústulas, el alma, y los ojos plagados de preguntas, y los chancros, la sífilis, la lepra, y el desamor, la hondura, el entusiasmo, y los niños, los globos, los pantanos, y el dolor para siempre. Mira, Ernesto nunca fue un escritor de grandes número de páginas. Si tú ves, todos sus libros son breves, no son impresionantes, así ladrillos. Él era en ese sentido muy borgiano. Después de eso publicó una serie de ensayos que se llamaba El centro de Sin Orilla. Después una serie como de destellos, yo le diría, acerca de cómo describe en la mineralogía para intrusos, me encanta esa palabra para intrusos, porque él mismo decía, es como si yo me entrometiera dentro de las piedras. Mineralogía para intrusos es un libro, como todos los de Ernesto, como lo es La Rosa Transfigurada, pues que se sumerge en el universo de las piedras y nos va ofreciendo textos que son al mismo tiempo fábulas, pequeños poemas, ensayos breves sobre el universo de las piedras, pero dándoles la vida profunda que tienen, así como lo hizo antes con La Rosa Transfigurada, que me parece uno de los ejemplos claros de lo que debe ser un ensayista. Alguien que incorpora una gran erudición con una enorme creatividad, un dominio del idioma extraordinario y una capacidad también para modular el lenguaje. Ahí es donde está el poeta Ernesto de la Peña, presente en todo momento, pero cuando es ensayista, sin perder la objetividad del erudito. Cuando nosotros nos casamos, siempre había rosas y las mantuve en la mayor parte del tiempo.
Ernesto notó ese gusto mío y él también una preferencia, predilección por la rosa, que no es muy difícil, la rosa te seduce. Le fue gustando muchísimo y entonces pues entregó la rosa transfigurada, que la va viendo desde varios puntos de vista, desde el punto de vista del árabe, del judío, del cristiano, de la seducción. Eso me encantó. Y entonces nosotros tenemos un ropero antiguo que en lugar de usarlo como ropero, entonces es como una vitrina y decidimos poner como ese espacio solo para la rosa. De la Peña está en la academia donde yo estoy también parado, pero quiero decirte que en la Academia Ernesto, debido a sus enormes facultades, se convirtió en una estrella indispensable. Allí está Margit Frank, otra mujer muy sabia, y muchísima otra gente. Pero lo que ninguna tenía en la academia misma, donde hay tantos sabios lingüistas y políglotas, las capacidades personalísimas de Ernesto. Casi siempre un tropezón en materia hebrea o latina o griega era momento para que Ernesto despachara un gran discurso e iluminara la sesión. Se convirtió realmente en la estrella. Era el jefe de toda la sección de lexicología de la academia y bueno, pues un personaje indispensable. A mí me gustaría mucho insistir también en la faceta de Ernesto como traductor. No lo conocí en su época, digamos, de traductor cuando estaba en Relaciones Exteriores, que traducía una cantidad, bueno, de actas de nacimiento, de muchos documentos. Adquirió ahí una destreza extraordinaria. En un ratito estaba traduciendo del griego, del italiano, en fin, adquirió mucha destreza. Digamos, entrenamiento que tuvo, lo llevó a una de las traducciones, en mi opinión, extraordinaria, por sencilla, por bonita, la de los evangelios según Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Él mismo, con gran sencillez, dice que puso su versión al español directamente del griego para el pueblo de México. Escribía además muy rápido, esos textos eruditos que luego los vemos y nos asombran mucho, pues los tenía en la cabeza, simplemente se ponía a escribirlos, les daba forma y salían. Los evangelios que él tradujo, que no se había hecho en español, pues yo creo que los hizo, porque me lo dijo más o menos como unos 4 meses, rapidísimo. ¿Por qué? Porque era un conocimiento asimilado, machacado durante muchos años y simplemente se puso a hacer la talacha y lo sacó. Es imponente la cultura, no solamente musical, poética, filosófica, histórica, mitológica, del resto de la Peña. Y si nadie ha leído los 3 formidables volúmenes que se exhibieron en Bellas Artes durante un homenaje cuando cumplió sus 80 años, ha dejado una herencia difícilmente recuperable y efectivamente, como dices tú, no va a haber pronto un personaje con esas características. Desgraciadamente, publicó muy tarde, pero afortunadamente publicó lo suficiente. Y como ya te digo, hay mucho material inédito que va a ser recuperado. Sus traducciones son extraordinarias. El momento en que publicó estas obras, en la última década de su vida, fue perfecto, porque permitió recuperar, remodelar incluso textos poéticos que no se atrevía a publicar porque pensaba pues que era un poeta menor comparado con todos los grandes escritores y literatos del mundo mexicano que le tocó tratar y a los que debía sobrevivir. Las preguntas, el alma, la ignorancia, el vacío de mi estirpe, el gran hueco del alma, el gran dolor del hombre, el bramido, el silencio por siempre, la negrura, el pozo del dolor,
el alma, las tinieblas. Tenía una característica muy impresionante que hemos señalado todos sus amigos. Lo dijimos Jaime Labastida y yo, su joven amigo y discípulo en el momento de la lamentación de su muerte. Tenía la característica de un sabio verdaderamente generoso y dispendioso que jamás hacía alarde de su formidable sabiduría ni aplastaba a nadie con ella. Ernesto, aunque no era músico, sí tuvo un enorme amigo que sí era músico, Raúl Lavista. Él me cuenta tanto de sus encuentros con Raúl Lavista, que no nada más eran, digamos, tiesos acerca de estar conversando en las alturas, eran muy pachangueros, muy divertidos, y a mí me hace carcajear de cómo se llevaban entre ellos, pero cómo aprendió Raúl con Ernesto y Ernesto con Raúl, porque eran unas sesiones, él me cuenta, de muchísimas horas y de estar penetrando en todos los autores. Yo conocí a Ernesto de la Peña en casa de Raúl Lavista, el formidable músico de compositor de música de cine. Y Raúl solía hacer cada semana, cada fin de semana, sesiones musicales en donde sus amigos más cercanos iban con la sola finalidad de escuchar música. En este grupo es que yo conocí a Ernesto de la Peña, un hombre muy simpático realmente, siempre estaba contando chistes, un hombre con un conocimiento musical realmente sorprendente. Yo le debo a él y a Raúl Lavista un conocimiento profundo y un conocimiento serio, por ejemplo, de la música de Wagner. Ellos dos me introdujeron a ese extraordinario mundo de la música de Wagner. Y en fin, durante muchos años nos reuníamos cada fin de semana con la sola finalidad de escuchar música. Y al mismo tiempo, antes de escuchar cada pieza, recuerdo con gran cariño a Raúl y a Ernesto hablando de la obra que se iba a escuchar. Podía ser el concierto de Ravel para la mano izquierda, entonces sabían toda la historia del pianista Paul Wittgenstein, que era manco y que perdió su brazo en la Primera Guerra Mundial, y entonces le encargó a Ravel su concierto para la mano izquierda. Esas historias realmente me dieron a mí cultivaron de alguna manera mi conocimiento del anecdotario musical, digamos. El conocimiento de Ernesto de la Peña sobre ópera y sobre música es el de un hombre extraordinariamente enterado de la sustancia, de la significación de la obra de arte. Y obviamente de su contexto histórico, de sus antecedentes y de sus consecuentes. Con esto quiero decir que Ernesto no era un hombre con una formación musical teórica, no era un hombre que tuviera un lenguaje musical en el terreno, digamos, de la academia musical, no era un ejecutante de un instrumento, pero entendía la música como un fenómeno particular de la cultura occidental. La música que le importaba era la que llamamos música de concierto. El conocimiento musical era profundo, enorme. Estaba más enterado de la historiografía musical y de la música misma que de los cantantes, por ejemplo. Quizá el único terreno en que yo tenía más información que él, porque soy un maniático del asunto y estuve hasta a punto de ser cantante, ¿no? Pero tenía un gusto y un oído y una sensibilidad extraordinaria.
Ernesto de la Peña y yo compartimos, entre muchas otras cosas, entre placeres gastronómicos, amistad de muchos, muchos años, prácticamente de toda la vida, por referencias de mi madre, que era amiga desde la juventud de Ernesto, y desde luego la pasión literaria. Wagner fue uno de los ejes de nuestro diálogo, porque ambos encontramos en Richard Wagner una verdadera cúspide, no solamente del desarrollo musical, sino del desarrollo dramático. Hay que recordar que en los últimos tiempos él se reunió con Eduardo Lizalde, otro gran poeta y gran conocedor de la música, uno de los grandes melómanos de México, y juntos hicieron un programa extraordinario sobre la ópera. Entonces yo lo veía casi siempre y me daba cuenta de algo que yo sabía de Ernesto, pero que sabía menos de Eduardo Lizalde, que es el conocimiento tan profundo que tenían de la historia de la ópera y en especial de la música de Wagner. El conocimiento de Ernesto del mundo wagneriano era absoluto y era total. Entre otras razones, porque Ernesto era se sabe, era un políglota impresionante, entonces hablaba el alemán perfectamente y él estudió no solamente el mundo wagneriano en sí, sino las fuentes en las que se basó Wagner para componer sus maravillosos dramas como Tristán y Isolda o la tetralogía. Entonces, él tenía un profundísimo conocimiento de la dramaturgia wagneriana, igual que lo tuvo y lo sigue teniendo Eduardo Lizalde. Por eso, esa feliz conjunción dio como resultado un acercamiento a todos los oyentes a la música. Yo creo que en la vida de Ernesto, la personalidad de María Luisa fue definitiva porque fue ella la que lo empujó, en el buen sentido, la que lo presionó a escribir. Ernesto había escrito poco, había escrito poesía sobre todo, algunos ensayos, pero no publicaba y no escribía. Ernesto se había dedicado a leer todo lo que estaba a su alcance. En temas específicos lo había leído todo y en todas las lenguas, Biblia por ejemplo, ópera, y él se bastaba con leer, saber, el saber por el saber mismo, no por ostentarlo ni por nada. Sin embargo, él era un hombre que debía escribir y era el más indicado para la traducción de los evangelios. Fue María Luisa la que lo impulsó a ello y la que lo impulsó a todo, al trabajo tenaz, ordenado. Para celebrar los 2000 años del cristianismo, Ernesto lo invitó a una compañía de producciones culturales para que se hiciera un recorrido por todos los lugares santos. Entonces estuvimos en Egipto y en Israel y fue una experiencia verdaderamente pues muy profunda, muy conmovedora, porque una cosa era para Ernesto haber estado en contacto con esos textos bíblicos por toda su vida, a estar ya pisando la arena, ¿no? Él y yo comentábamos mucho
acerca de lo que el desierto te da, que el monoteísmo tenía que surgir del desierto, ¿no? Con esa sequedad y con esa belleza que tiene, ¿no? Ese silencio. El desierto es especial, te despierta cosas muy fuertes. Cuando llegó a Europa, no podías creer que era la primera vez que iba a Europa, en 1997. O sea, como que él llegó sabiendo y oliendo a París, oliendo a Viena, a Madrid. Cuando llegamos a Roma y nos subimos al taxi, el taxista, lei italiano, es usted italiano, pero que hablaba muy culto, con un italiano muy culto, porque bueno, eso sí, no podía dominar también la manera de hablar del momento, de los romanos o de los, ¿no?, piamonteses o qué sé yo, ¿no? Pero vieras qué bonito se desenvolvía. Y allí, junto a los taxistas, básicamente, se echaba sus partes de la Divina Comedia, sobre todo del infierno, que era la parte que más le gustaba a él. Debo decirte que fui amigo de Ernesto desde 50 años antes. Lo conocí hace 50 años. Murió hace un año, yo lo conocí en el 63, 49 años. Y fuimos muy cercanos. Cuando él publicó Don Quijote, La Sinrazón Sospechosa, a mí me pareció una obra verdaderamente extraordinaria. Y entonces me ocurrió que para sus 80 años sería un buen obsequio de mi parte hacer la edición de lujo. Y le llamé para decirle: Ernesto, ¿me autorizas a hacer la edición esa que platicamos alguna vez? Me dijo: hombre, no requieres autorización, por favor, hazla. Y él mismo me dijo, a los 2 o 3 días, me dijo: oye, nos teníamos tanta confianza, y era verdaderamente una relación de absoluta hermandad, que me dijo: mira, si la vas a hacer, cosa que yo te agradezco muchísimo, te recomendaría que hablaras con Mónica Zacarías. Ella es una experta en tipografía, una mujer muy capaz. Y fue un feliz encuentro porque es una mujer extraordinaria, y ella me mostró una serie de tipografías, vimos muchas, vimos papeles, empezamos todo el trabajo para hacer la edición y finalmente está el resultado que tú conoces. Y fue una edición pues, que le gustó enormemente a Ernesto, a mí me satisfizo mucho. Podría decir, sin presunción, porque no tengo nada que ver yo con él, que el texto de este estudio influyó en alguna medida o en una gran medida en el otorgamiento del premio Menéndez Pelayo de la Universidad Internacional Marcelino Menéndez Pelayo de España, de Santander, por ser un tema típicamente español, el más español de los temas, ¿no? Y además un tema muy grato a don Marcelino Menéndez y Pelayo. Ernesto de la Peña nació en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1927. Pronto, antes de cumplir 2 años de vida, quedó huérfano.
Él y sus 3 hermanos quedaron al cuidado de su familia materna, siendo Ernesto el más pequeño de los 4 hermanos. Su tío, Francisco Canale, hermano de su madre, y su primo, Eleazar Canale, le dieron una extraordinaria educación humanista. A su primo, Eleazar, siempre lo llamó papá. Don Francisco Canale le enseñó el alfabeto griego a los 6 años de edad. Al darse cuenta de la inteligencia y memoria del niño Ernesto, le siguió enseñando varios idiomas más, como el francés, italiano y latín. Su niñez y adolescencia la pasó inmerso en una nutrida biblioteca de humanidades clásicas que pertenecía a su tío Francisco, misma que con el tiempo heredó. De niño le entusiasmaba leer a Pinocho, luego a Salgari, entre muchos más. El Conde de Montecristo fue su libro favorito en su adolescencia y lo releyó muchas veces más, la última a los 84 años de edad. Fue muy apegado y quiso mucho a su hermana Lourdes Canale, quien tomó su apellido materno para su desempeño artístico. Lourdes fue una sólida actriz de teatro y televisión y compartía con Ernesto su gusto musical y literario. Su curiosidad por las lenguas y el conocimiento en general lo llevó a estudiar otras más. La Biblia fue para él un instrumento para aprender idiomas como el hebreo, arameo y latín. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras en la antigua Escuela de Mascarones de la UNAM, la carrera de Letras Clásicas y los idiomas chino y sánscrito en el Colegio de México. De manera autodidacta, aprendió inglés para leer a Shakespeare y a Wilde, y alemán para leer a Rilke. Su cultura era enorme, rodeado siempre de libros. Llegó a acumular un conocimiento extraordinario. Fue considerado por todos como un verdadero sabio en toda la extensión de la palabra. La obra poética y literaria de Ernesto de la Peña es muy rica y variada. Deja 14 títulos de sus libros publicados y varios textos más inéditos. Tuvo una incansable labor como difusor cultural, tanto en la televisión como en la radio, en donde cautivó a un público que se asombraba con los temas humanistas que difundía en sus notas y comentarios. Fue también editorialista de varios periódicos y dictó un sinnúmero de conferencias magistrales. En vida recibió varias distinciones, entre las que destacan el Premio Literario Javier Villaurrutia por su libro Las Estratagemas de Dios en 1988, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística en 2007, el Premio Alfonso Reyes en 2008, la Medalla Mozart en 2011 y el Premio Internacional Menéndez y Pelayo en 2012. Fue colaborador de la Enciclopedia Dantesca y ha sido el único mexicano a quien se le ha concedido ese honor. Fue miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua y póstumamente recibió la Medalla Belisario Domínguez en 2012. Ernesto de la Peña murió el 10 de septiembre de 2012 a la edad de 84 años. No dejó nunca ni de investigar ni de estudiar. Como tú sabes, 48 horas antes de morir, hizo un ensayo impresionantemente genial y sabio sobre Cervantes y lo leyó formidablemente en el Colegio de México, aunque 12 horas antes me habló por teléfono y me dijo: te voy a pedir que leas mi discurso porque no voy a poder ni pronunciarlo. Lo hizo espléndidamente y con un esfuerzo formidable. Así que fue muy heroico. Con profundo reconocimiento intelectual, recibo hoy el Premio Internacional Marcelino Menéndez Pelayo. Pocos casos hay en el panorama de la erudición mundial de una vocación tan inequívoca y firme como la de don Marcelino. Abocado desde su juventud al estudio de muy diversas disciplinas, el ilustre santanderino
no desistió jamás de su empeño de aprender y asimilar todo lo que sabía. Menéndez Pelayo fue un polimatis, hombre de muchos saberes que con generosidad transmitió a la posteridad que se sigue nutriendo en su obra. La simple lectura de la lista de quienes me han precedido en este honor aumenta a la par mi satisfacción y agradecimiento, pero sobre todo un compromiso moral tan grande que me siento cohibido de estar en tan brillante compañía. Para el otorgamiento de este premio tan ilustre se conjugaron las circunstancias más propicias. Una verdadera pléyade de sabios, humanistas y científicos llegó al consenso que tanto me favorece. Don Salvador Ardóñez, importante geólogo, catedrático de Petrología y Geoquímica, que preside los destinos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, vio con ojos favorables la propuesta de mi candidatura, que partió de don Jaime Labastida, actual director de la Academia Mexicana de la Lengua, doctor en filosofía, gran poeta y ensayista, y el más dinámico e inteligente conductor de esta institución. Para mi fortuna, fue secundado por el gran hispanista don Víctor García de la Concha, actual director del Instituto Cervantes, licenciado en Filología por la Universidad de Oviedo y en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, a quien se deben estudios fundamentales sobre la literatura española, desde la picaresca hasta la poesía de posguerra. Yo, como mexicano, me siento todavía más comprometido en mis tareas de creación e investigación al recibir esta presea que ya ha adornado a grandes investigadores y escritores, entre los cuales me enorgullece encontrar a varios compatriotas míos. Que se me perdone hacer una breve incursión en mi propia biografía. Es frecuente que las circunstancias externas provoquen resultados inesperados. El año de 1985, la Ciudad de México fue sacudida y parcialmente destruida por un terrible terremoto. Mi compañera y esposa, María Luisa Tavernier, estuvo a mi lado de manera tan inteligente y generosa que gracias a su estímulo, en lugar de dejarme abatir y derrotar por haberme quedado sin casa, saqué fuerzas de flaqueza y, venciendo una inveterada timidez, empecé a escribir relatos que se convertirían en las estratagemas de Dios, el primer libro que publiqué, favorecido con el premio Javier Villaurrutia. Siempre a mi lado, con una firme cultura y un afinado sentido crítico, María Luisa ha estado contribuyendo indefectiblemente a mis tareas. Respeto en ella, entre otros muchos aspectos valiosos, su resedumbre moral y su compañerismo incesante, puesto a prueba particularmente en los años recientes en que la enfermedad me ha visitado con impertinente frecuencia. Esa primera publicación fue seguida por otras varias que contribuyeron de modo determinante a que mi nombre fuera propuesto como candidato a tan distinguido premio. De no ser por ella, por María Luisa, no habría yo podido romper mi inseguridad interna y tal vez cierto temor disfrazado o atenuado, cuando menos, por mi autocrítica. Vaya pues mi agradecimiento emocionado a una compañera amorosa, inteligente y firme que ha suplido con su temple mis muchas debilidades y deficiencias. Para María Luisa, que es al mismo tiempo amor, presencia y motivo. Haré lectura ahora a la plática que tengo el atrevimiento de presentar a su consideración. El título es Las realidades en el Quijote y lo encabeza un epígrafe que dice: There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Hay más cosas entre el cielo y la tierra, Horacio, que las que soñó tu filosofía. Shakespeare, Hamlet,
acto primero, escena quinta. Desde sus orígenes en la antigua Grecia, el problema filosófico de la naturaleza y conocimiento de la realidad ha sido una continua elusión. Nadie ha encontrado la solución que satisfaga a todos. Por paradójico que pueda sonar, la realidad ficcional tiene una vida más duradera que la de los hombres. El caballero de la triste figura y su escudero siguen creando una España más cabal y convincente, de mayor perenidad y vuelo que la España real. A nosotros, los hombres, bien lo dijo Catulo, cum semel occidit brevis lux, nox es perpetua una dormienda. Y nosotros, una vez que se extinga una breve luz, tenemos que dormir una noche eterna. La inmortalidad artística es la sombra póstuma de los grandes. Muchas gracias.